y bienvenidos a Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov, el punto de encuentro de la innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración Local y dinamizadora de Nova Burocracia, este nuevo espacio donde reflexionamos sobre cómo la innovación, la integridad y la participación pueden transformar las instituciones y acercarlas a las personas. En el episodio de hoy abordamos un desafío urgente: la crisis de confianza en las instituciones públicas, una crisis alimentada por escándalos de corrupción, opacidad y una creciente percepción de que la Administración no rinde cuentas ante la ciudadanía. En este contexto, los principios y valores sobre los que se asienta el gobierno abierto, como la transparencia, la rendición de cuentas y también especialmente el derecho de acceso a la información pública, son más importantes que nunca para garantizar la reconstrucción de la legitimidad institucional. Para profundizar en estos temas, nos acompaña una persona que ha trabajado intensamente en la defensa de estos derechos y en la implantación de mecanismos efectivos de transparencia: Joaquín Meseguer. Consejero técnico en Madrid Talento del Ayuntamiento de Madrid, es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, coordinador del Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información de la Red FEM, autor prolífico y responsable de proyectos premiados por el Ministerio de Hacienda, Transparencia Internacional, así como la propia Fundación Novagov. Joaquín ha convertido el compromiso con la transparencia y la apertura institucional en su vocación profesional. Joaquín, bienvenido a Nova Burocracia. Es un gustazo para mí contar contigo en este episodio. Hola Pilar, querida. Un placer para mí también estar aquí con la cobertura del Ayuntamiento de Valencia y por supuesto de Novago, a los que queremos siempre mucho. Para romper el hielo y para quienes aún no te conocen, deseamos aproximarnos a tu trayectoria profesional, a conocer qué te motivó a especializarte precisamente en transparencia y en gobierno abierto. Bueno, pues yo creo que como a muchos nos sucede, las grandes cosas de nuestra vida ocurren por azar, ¿no? Bueno, yo me encontré la transparencia, creo que allá por el año 2013. No estaba trabajando en temas de este tipo, casi nadie estaba trabajando en aquel entonces en estos asuntos. Estaba al frente de la Inspección General de Servicios y me ofrecieron la posibilidad, en ciernes de aprobar la ley estatal de transparencia, me ofrecieron pues colaborar en la elaboración de la primera ordenanza tipo de transparencia de la FEMP bueno, la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, que era quien estaba, diríamos, más involucrada en estos temas, me ofreció la posibilidad de representar al Ayuntamiento en esta tarea. Y ahí vino el enganche. Después, en el año 2015, elecciones locales, nuevo equipo de gobierno, creación de un área de gobierno de transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto bueno, me nombran subdirector general de transparencia, en una estructura, como digo, recién creada, y a partir de ahí, pues bueno, 4 años muy intensos diseñando y poniendo en marcha este gran proyecto, y a partir de ahí pues es imposible desengancharse y descabalgarse, ¿no?, de este tema, que yo creo que es realmente apasionante cuando lo aplicamos al ámbito de la gestión pública. Así fue, Pilar. Wow. A menudo se percibe la transparencia como algo muy normativo o burocrático, pero tu visión es mostrar que es el motor del cambio en la administración pública. ¿Por qué crees que la transparencia es el fundamento sobre el que se ha de construir el sector público? Bueno, yo creo que si algo tenemos que ser o hemos tenido que ser a lo largo de la historia, dentro de lo que es la administración pública, es transparentes. Es verdad que ahora lo vemos como la nueva ocurrencia, aquellos que tienen una muy mala opinión sobre todos los deberes que impone, ¿no?, el ser transparentes en la gestión pública, pero yo creo que realmente la administración pública, en cuanto gestora de recursos públicos a los que todos contribuimos a través de nuestros impuestos, o que gestiona intereses colectivos, intereses públicos, yo creo que si algo tiene que ser es una administración transparente y que rinde cuentas. Ninguno ponemos en cuestión que tengamos que actuar sujetos a un principio de legalidad, aplicando correctamente las normas, que tengamos que ser independientes, imparciales, objetivos, eficaces. Son principios constitucionales, pero de repente cuando nos dicen que tenemos que ser transparentes, me dicen, ya lo único que me faltaba. Oiga, no, esto casi es lo primero, o al menos tendría que estar, yo creo, a la misma altura que otros principios que tenemos totalmente asumidos en lo que es la gestión pública de nuestros días, ¿no?
Desde luego que sí, deseamos adentrarnos también en tu percepción de la innovación pública y su relación con la transparencia. ¿Cómo puede la transparencia ayudar a co-crear, a innovar dentro de las administraciones públicas? Bueno, yo creo que la innovación pública tiene una oportunidad, tomando la transparencia como un eje, como una referencia más, a la hora de diseñar, digamos, nuevas vías, mecanismos o instrumentos de monitorización, de control de la gestión pública, ¿no? Y sobre todo también para instrumentar la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía, en el diseño de las políticas públicas, en su implementación, en su desarrollo y sobre todo en su evaluación, ¿no? Ahí tenemos los laboratorios de innovación social, algunos de ellos cada vez más fuertes, alguna vez o algunas veces también en número creciente, otras veces sí que apreciamos algunos retrocesos, o sea que nunca las conquistas y batallas en materia de transparencia son conquistas, diríamos, que no puedan destruirse ni echarse abajo, pero yo creo que la innovación social a través de los laboratorios cada vez es más fuerte y en materia de transparencia, desde luego, desarrollan un papel esencial, ¿no? Después tenemos la información pública, obviamente, que se genera en la gestión pública y que la transparencia permite que podamos reutilizar, entre otras cosas, por ejemplo, para el diseño de soluciones tecnológicas, de inteligencia artificial o algoritmos, ¿no? Sin información pública con la que este tipo de herramientas o instrumentos se entrenan, pues sería imposible avanzar en innovación en la gestión pública, sin lugar a dudas. En los tiempos en los que vivimos, la confianza ciudadana en las instituciones públicas parece más frágil que nunca. En tu opinión, ¿qué factores explican esta crisis y cómo crees que puede revertirse? Pues mira, Pilar, yo creo que lo que la ciudadanía sobre todo agradece en la gestión pública o en el poder público es dos cosas o dos factores que también agradecemos en las relaciones personales, en las relaciones privadas. Yo creo que en esto no somos muy diferentes, ¿no? Yo creo que la honestidad y la coherencia, que son dos valores yo creo que esenciales. El ver comportamientos que no son coherentes, donde no hay una línea clara de opinión o de decisión, donde vemos que una y otra vez se contradicen, donde vemos que hay comportamientos que no son honestos directamente, que no se cumple con la palabra dada, que yo creo que es importante a la hora de generar confianza en la ciudadanía, pues la desconfianza, diríamos, arruina esta relación, ¿no?, entre ciudadano y poder público. A esto si le añadimos ingredientes que estamos apreciando y percibiendo, ¿no? La desinformación, esta crispación política, la polarización, ¿no? Los casos de corrupción que nos tienen a todos alarmados. Yo creo que el cóctel es brutal, ¿no? Es imposible no, diríamos, cargarse y destruir la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros con todo este panorama. Desde luego que si tú defiendes siempre que la transparencia, y nos lo has mostrado, es un eje en la innovación, no es accesoria, un principio esencial para garantizar también la integridad de todos los valores esenciales que se promueven desde el gobierno abierto. ¿Qué papel juegan los mecanismos de transparencia para prevenir la corrupción y para fortalecer, en este caso, la integridad pública? Bueno, yo creo que sin información pública es imposible ni prevenir, ni corregir, ni castigar o perseguir, diríamos, la corrupción, ¿no? Sin información pública, pues estamos perdidos. Diríamos que ahí es donde cunde, diríamos, el rumor, donde cunden las sospechas, pero donde faltan las evidencias y los datos que nos permiten realmente detectar allí donde existe un riesgo, donde prevenirlo a través de la formación, la educación, ¿no? La divulgación de valores, las labores preventivas y donde es posible actuar, obviamente, con contundencia cuando se detecta efectivamente un comportamiento, una conducta, pues que desatiende los mandatos normativos y sobre todo los valores de la gestión pública. Yo creo que es esencial la transparencia para una correcta lucha contra la corrupción. Es verdad que yo también muchas veces digo y juraré no haber dicho esto, aunque obviamente esto queda grabado y todo el mundo nos va a escuchar, Pilar, que el que es corrupto y obviamente quiere hacer un daño, ¿no?, a lo que son los valores
de lo público y de la integridad pública ya se las busca para efectivamente no aparecer en los papeles. Afortunadamente los mecanismos de control y de investigación y de indagación pues funcionan muy a menudo, otras veces quizá no tanto como nos gustaría, y es posible incluso descubrir y detectar aquel que está cometiendo pues lo que a todos nos hace daño y nos perjudica, ¿no? Desde luego que sí, como señalas, sin información pública estamos perdidos. El derecho al acceso a la información pública es uno de los mecanismos por los que la ciudadanía, a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer ese control sobre la administración. ¿Qué dificultades se encuentran los vecinos y las vecinas, la ciudadanía en su conjunto, para el ejercicio de este derecho que se debe hacer por parte de las administraciones públicas para que sea satisfecho y que no sea percibido como un gran agujero negro? Bueno, para empezar, yo creo que habría que divulgar la existencia de este derecho. Yo creo que los ciudadanos no conocen este derecho, no saben qué pueden pedir, no saben qué pueden preguntar, no saben que tienen derecho además a obtener una respuesta, y cuando conocen efectivamente que este derecho pueden ejercerlo, no saben siquiera cómo hacerlo, ¿no? O sea, que falta incluso un apoyo, una asistencia, una orientación importante por parte de las administraciones públicas. Después, cuando lo ejercen, encima no se contesta y no se da respuesta a sus solicitudes, con lo cual ya tenemos aquí otro cóctel terrible, ¿no? Que destruye o que contribuye, como digo, a destruir esa necesaria confianza entre lo que es poder público y ciudadanía, ¿no? Algunas veces cuando obtienes respuesta tampoco eres capaz de entenderla, con lo cual peor todavía, y encima si las garantías de este derecho pues son débiles, como sucede en la actualidad, donde ni siquiera los consejos y comisionados de transparencia son capaces de imponer forzosamente lo que son sus resoluciones firmes, pues tenemos, diríamos, el caldo completo, ¿no? Bueno, hay que insistir en todo esto, hay que impulsar las reformas de la normativa, identificadas ya las carencias y los déficits, que son algunos de ellos estos que he enumerado, y hacerlo además con decisión. Yo creo que ya es urgente, no hay más tiempo, no hay prórrogas, y esperemos que obviamente quienes pueden tomar estas decisiones e impulsar los cambios pues lo hagan en breve plazo. Sin duda que sí, como señalas, la orientación, la divulgación es esencial. Este cambio es también cultural dentro de la propia organización. ¿Cómo podríamos implicar al personal empleado público en este compromiso con la apertura? También, a su vez, ¿qué le dirías a aquellas personas que señalan que la ciudadanía no quiere participar o que la transparencia solo complica las cosas? Bueno, esto es tan habitual escucharlo, ¿no? En cualquier evento en el que intervenimos hablando de transparencia, en la formación que impartimos y en las que tú, desde luego, eres una actora, una actriz esencial. Bueno, esto es como un lema, ¿no? Que se ha aprendido todo el mundo y que, bueno, lo único que revela es la incomodidad y el fastidio que supone tener que contar lo que uno hace. Yo creo que esto lo entendemos también en la vida privada y trasladado a la pública más. A nadie le gustaría pues tener que facilitar datos que puedan revelar que su gestión no es la óptima o no es la mejor del mundo, ¿no? Que incluso se despilfarran recursos públicos o que no somos todo lo eficientes, ¿no? Que la ciudadanía esperaría. Yo en estos casos primero explico que esto es un deber y es una obligación, y si somos tan cumplidores de las normas, pues obviamente aquí también tenemos que cumplir. Mucho mejor hacerlo con devoción y con convicción que no obviamente como una obligación, pero en el último de los casos pues hay que entender que esto es una obligación, no es un capricho, no es algo inútil, no es algo fútil, tiene su razón de ser, ¿no? Y como antes te decía, ¿no, Pilar? Si tenemos tan claro que tenemos que actuar legalmente, eficazmente y objetivamente, ¿por qué nos cuesta tanto entender que también tenemos que hacerlo con transparencia? Yo creo que hay que convertir esa sensación de fastidio, esa vulnerabilidad que nos genera el tener que abrir las puertas y contar lo que hacemos, pues en una oportunidad de mejora. Esto es algo a quien, algo, o esta frase se la escuché yo a alguien muy importante en el impulso de estas políticas de transparencia en un primer momento, y lo llevo también a rajatabla e incorporado a mi cabeza como uno de esos principios esenciales. No hay que generar valor en la transparencia y superar los temores y los miedos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, tras más de una década de leyes de transparencia en España, queremos conocer, según tu experiencia, tu gran experiencia en esta materia, qué aspectos concretos, qué medidas concretas son las que consideras que son las grandes asignaturas pendientes, esas medidas que son de urgente abordaje.
Bueno, yo creo que aquí es importantísimo fortalecer los mecanismos de garantía. Casi me centraría en eso, ¿no? Hay muchas otras cosas, obviamente, que resolver y que atender, pero sin garantizar que las decisiones de los órganos expertos independientes en esta materia se puedan cumplir y se cumplan a rajatabla, poco podemos hacer, ¿no? Hablamos muy a menudo de las multas coercitivas, hablamos de procedimientos sancionadores, verdad que es muy feo, ¿no? Utilizar y hablar de estos temas en una materia tan inspiradora como tiene que ser la transparencia, pero creo que esta sí que es una reforma urgente, ¿no? Y además lo demandamos todos los que trabajamos en este ámbito y especialmente, como digo, los órganos de control. Y yo creo que aquí además es muy importante identificar responsabilidades personales, individuales, el que ante un comportamiento de alguien en concreto que sabemos quién es, con su nombre y apellidos, al final quien pague y quien haga frente a la responsabilidad sea la administración pública con el presupuesto al que, vuelvo a insistir, todos contribuimos, es como imponer una sanción para que la cobre obviamente quien finalmente ha cometido la infracción. Es que esto es como un círculo totalmente vicioso, ¿no? Yo creo que en el momento en el que uno es consciente de que de su actuación o de su opacidad depende o existe la posibilidad de que se le pueda castigar y se le pueda imponer obviamente una sanción, que todo el mundo pueda verla y él hacerla frente con su propio patrimonio, yo creo que las cosas cambiarían muchísimo. Sin duda que sí. Joaquín, tú eres muy activo en comunidades como la Red FEM, Raga y en espacios como Novagop. Queremos saber qué pueden aportar las redes profesionales y estas comunidades de innovación para impulsar los mecanismos de transparencia. Bueno, yo creo que hoy en día trabajar en red es esencial. Es una cuestión casi de economía de escala también, ¿no? No sabemos todo, todos, y además no tenemos, diríamos, una infinitud de medios para empezar desde cero a construir pues, edificios que otros ya han construido muy razonablemente, ¿no? Y con muy buenos resultados. Yo creo que el trabajar en red permite conocer lo que otros hacen, anticiparnos a posibles errores que otros pueden compartir con nosotros o exprimir, diríamos, las soluciones para sacar lo mejor de ellas. Yo creo que las redes son escuelas de aprendizaje, son espacios donde compartir, obviamente, las experiencias, donde generar debate y yo creo que no puede haber nadie que hoy en día trabaje, diríamos, innovando dentro del sector público que no esté en una o varias redes aprendiendo de los demás o también compartiendo, como digo, su experiencia. Y aprovecho aquí casi, Pilar, para colar también la comunidad de INAP Social que acabamos de poner en marcha en LinkedIn. Es verdad que no es una comunidad nueva, sino que viene de las antiguas comunidades que estaban en el hábitat, diríamos, o ecosistema creado por el propio INAP con sus propios recursos. Así que nada, apuntarse, estamos ya cerquita del centenar, recién creados y tenemos que crecer todo lo posible para que la transparencia y los valores del gobierno abierto pues sean valores compartidos, ¿no? por todos. Porque si yo ya estoy inscrita en Lo esa sé, comunidad, te he visto. queremos saber qué citas son para ti las citas por excelencia que tenemos año a año en temas de transparencia, de gobierno abierto y de innovación. ¿Cuáles son tus imprescindibles, los imprescindibles de Joaquín Meseguer? Bueno, pues imprescindible, sin lugar a dudas, es participar en el Congreso Anual de Novagov. Solo faltaba, ¿no? Estando aquí con todos vosotros y no poder animar a la gente a que se involucre, a que participe, a que escuche, a que mire, a que trastee, ¿no? En todo el conocimiento que se genera con motivo de este Congreso Anual. CENIS también para mí es otra cita importantísima, el Congreso Internacional de Transparencia que se celebra siempre a finales de septiembre, que este año será en Castellón, también de la mano de la Jaume I, de esa fantástica universidad de la Comunidad Valenciana. Y este año además tenemos una muy importante que es la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto que se celebrará del 7 al 9 de octubre en la ciudad de Vitoria. Yo creo que esa para nosotros es como la gran cita porque permite a España también ser un escaparate, ojalá consigamos serlo, de todo lo que se está haciendo en esta materia en nuestro país.
Desde luego que sí, estoy muy de acuerdo contigo. Todas las que has señalado son los imprescindibles. A lo largo de tu trayectoria has liderado proyectos premiados, así como lo has señalado, la ordenanza tipo, que fue una ordenanza pionera. Cuéntanos algún ejemplo más que te parezca especialmente inspirador y útil para otros profesionales. Bueno, yo en mi experiencia ha habido proyectos que me han dado mucha satisfacción porque han sido costosos, pero después al final hemos también podido apreciar su rendimiento, ¿no? Proyectos de huella normativa que sé que el Estado está muy empeñado en mejorar el suyo propio y que estoy seguro que conseguirá. La puesta en marcha del registro de lobbies, que fue el primer registro a nivel local y prácticamente de los primeros en nuestro país. La propia ordenanza de transparencia de la Ciudad de Madrid, que incorpora algunas herramientas o instrumentos que muy probablemente pasarán a formar parte de la legislación estatal. Pero hablando de otras experiencias a un nivel local quizá más reducido y con motivo de los premios Audaz, ¿no?, a la transparencia local que hemos entregado el pasado mes de mayo, pues me encantaría hablar de Tabernes de la Valdigna con su proyecto, ¿no?, de puesta a disposición de cualquier persona de toda la documentación que acompaña a cada uno de los puntos del orden del día de las reuniones de su pleno. Me parece una iniciativa fabulosa que tuvimos ocasión de premiar. A San Quirce del Vallés, porque también publica lo que es la relación de todos los decretos y resoluciones de la Junta de Gobierno y de los miembros, ¿no?, de los concejales con responsabilidades ejecutivas, o por ejemplo a San Feliu de Llobregat, que es un ayuntamiento al que conocemos ya desde hace mucho tiempo porque es ejemplar en la puesta en marcha de herramientas de gobierno abierto, pues en la aprobación de su plan de mandato, ¿no?, y la posibilidad de monitorizar y seguir la ejecución del propio plan al mismo nivel que lo hacen algunas comunidades autónomas que para mí también son ejemplares, ¿no?, como puede ser el caso del gobierno de Aragón o del gobierno vasco, ¿no?, también en su modelo y ejemplo, ¿no?, buena práctica de rendición de cuentas a través de la ejecución de su plan de mandato. Desde luego que sí. En Nueva Burocracia nos fijamos también en la inteligencia artificial, en esta revolución tecnológica que ha venido y junto a ella también los datos abiertos, el diseño de servicios sociales. ¿Cómo crees que podemos asegurarnos de que estas herramientas refuercen la transparencia y no creen nuevas opacidades? Pues este es un tema complejo, Pilar. Yo apuesto sí por la inteligencia artificial, pero me incluyo más en la vertiente humanista, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial a la vista de los inconvenientes y algunos de ellos muy graves y serios que puede generar también un mal uso de la inteligencia artificial. Para mí es muy importante que la información con la que se entrenan este tipo de soluciones tecnológicas pues sea una información íntegra, no sesgada, sobre todo para garantizar que las soluciones que aporte o las predicciones que nos sirvan para tomar decisiones o incluso para digamos, la decisión automatizada, que ya hay muchos ejemplos de gestión pública que utilizan herramientas de este tipo, pues obviamente no sean al mismo tiempo predicciones o soluciones sesgadas, ¿no? Aquí es muy importante la transparencia algorítmica, de la que venimos hablando muchos, el principio de explicabilidad, ser capaces de explicar y que todo el mundo lo entienda cómo operan cada una de estas herramientas. Tenemos ahí el ejemplo del caso Bosco. La semana pasada se celebró la vista en el Tribunal Supremo sobre este primer asunto en el que va a tener la ocasión de pronunciarse nuestro alto tribunal y que seguramente va a marcar un criterio, una línea, diríamos, de evolución en el futuro respecto de la transparencia de los algoritmos. No hablamos tanto, o por lo menos a mí, aunque me preocupa, no creo que sea la preocupación mayor de compartir, diríamos, el código de todo este tipo de soluciones, en la medida que solamente expertos en la materia van a ser capaces de desentrañar si el código, obviamente tal cual está redactado, pues puede generar sesgos o irregularidades, sino a cómo opera el algoritmo, qué datos utiliza y cuáles son las reglas que permiten, obviamente, que el algoritmo funcione. Yo creo que esto es esencial en los próximos tiempos. Y seguimos mirando al futuro. Cuéntame, Joaquín, si pudieras escribir un titular para un periódico en 2030 sobre la transparencia en nuestras instituciones, ¿qué aparecería en portada? Pues es que desearía muchos titulares, Pilar, con lo cual me resulta difícil elegir uno y además que sea breve, que es una de las premisas, obviamente, para un buen titular. Yo creo que para mí sería uno muy bueno, el legislador o el Tribunal Constitucional, me da igual quién sea,
decide finalmente que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. Yo creo que ese pronunciamiento, que además para muchos sería un premio emocional, ¿no? Muy importante, yo creo que permitiría también avanzar mucho más en el reconocimiento de este derecho como una herramienta importante para consolidar nuestras instituciones desde la democracia y con reglas, obviamente, diríamos, de estados contemporáneos que apuestan, obviamente, por proteger y cuidar a su ciudadanía cada vez más y cada vez mejor. Sin duda que sí. Para finalizar este episodio, vamos con nuestras preguntas rápidas, nuestras preguntas ping-pong. Yo hago una pregunta y tú contestas de forma rápida. ¿Te atreves? A ver qué tal se me da el raquetazo. Atención, ¿la transparencia en la administración pública es Un valor imprescindible. una mala práctica que debemos erradicar? Pues no contestar cuando nos preguntan, y esto me remite al silencio administrativo cada vez más creciente, como un mal, diríamos, casi endémico de nuestra administración pública cuando se trata de resolver solicitudes de acceso a información pública. ¿Un libro que siempre recomiendas? Bueno, para los viajeros o los que disfrutamos mucho viajando, cualquier novela que esté ambientada o inspirada en un lugar que hemos conocido y nos ha conmovido o al que queremos ir, pues es importante. Para mí, por ejemplo, últimamente es muy, muy inspirador, pues El amante de Marguerite Duras, en aquella Indochina, ¿no? O El afinador de pianos en la antigua Birmania, o Ecuador, traducido al español como El gobernador, inspirado también o ambientado en una antigua colonia portuguesa en Santo Tomé y Príncipe, un país también espectacular. Los anotamos. Un evento por excelencia de la innovación. Por supuesto, el Congreso de Novago, Por sin supuesto que añadir sí. más. También queremos que des un consejo para los jóvenes innovadores. Pues no tener miedo. Yo creo que el miedo es el peor equipaje para cualquier viaje, sea largo, sea corto, sea importante o no. Yo creo que el error es una oportunidad excelente para aprender. Si no destrozamos demasiado, si al equivocarnos no generamos, como digo, mucho destrozo, yo creo que equivocarse y ser valientes es lo más importante. Error que te enseñó algo realmente importante. Pues no haber contado con todos los que debía. Yo creo que ese tiene que ver un poquito con las prisas, ¿no? El no ser capaz de identificar a todas las personas o actores con los que tienes que hablar para tomar la mejor decisión. Yo creo que ese es un error importante que hay que intentar siempre evitar. Y un nuevo talento público al que no debemos perder la pista. Pues yo hablaría de ti si no fuera porque tienes ya todos los premios habidos y por haber, ¿no? Y me vienen a la cabeza especialmente muchas mujeres a las que yo conozco mucho, pero no sé si las conoce todo el mundo y por eso para mí son talentos, pero creo que tienen que ser talentos más conocidos, ¿no? Y estoy pensando en mi querida Virginia Losa de la Diputación de Palencia o a José Hernández, ¿no? Secretaria también interventora, compañera también de tu escala, que hacen un trabajo muy, muy importante en el ámbito local, algunas veces desconocido, pero relevante, importantísimo y desde luego a tener muy, muy en cuenta. Así que todas ellas, y tú incluida, pues seguís siendo, yo creo que talentos, nuevos talentos a los que hay que seguir reconociendo una y otra vez sin parar. Gracias de corazón, Joaquín, por elegirme también y por esta conversación realmente inspiradora, por tu generosidad y por tu compromiso con unas instituciones más abiertas y más transparentes. Ha sido, desde luego, un placer escucharte, aprender contigo y tenerte aquí en Nueva Burocracia. Ha sido un placer estar aquí este ratito contigo, Pilar, querida. Un abrazo muy fuerte para todos. Para todos y a quienes nos escucháis, gracias una vez más por acompañarnos. Recordar que todos los episodios de Nueva Burocracia están disponibles en Spotify y en YouTube y podemos seguir la conversación en las redes sociales de Novagov. Esto ha sido Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov. La tecnología es el cómo, el ser humano el por qué.